Buenas, sean todos bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a realizar este hermoso proyecto que es un bolso tejido con una combinación de dos puntos, punto deslizado y punto medio alto. Te invito a que te quedes hasta el final y veas cómo realicé este hermoso proyecto. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de notificaciones y sin más que decir, vamos al paso a paso. Para iniciar este proyecto en el día de hoy, vamos a realizar 32 cadenetas. Estoy trabajando con una aguja número 8 milímetros y un trapillo de 2.5. Este es un trapillo de algodón licrado. La cantidad y los materiales se los estaré dejando en la descripción del video. Todo lo que vayamos a usar y las cantidades ahí las van a encontrar. Entonces vamos a iniciar tomando la aguja de esta forma con la punta hacia abajo y el trapillo lo vamos a agarrar así. Entonces vamos a girar sobre el trapillo, vamos a tomar lazada y vamos a pasar dentro del núcleo o de la orejita que teníamos en el ganchillo. No vamos a contar este primer punto deslizado, no. Vamos a empezar realizando la primera cadeneta, segunda, tercera, cuarta, quinta, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 y 32. Aquí tenemos 32 cadenetas, siempre verificando que tengamos la cantidad adecuada. Vamos a empezar trabajando solamente la parte de arriba de la cadeneta, estas orejitas que vemos aquí. Bueno, vamos a realizar nuestro primer punto en la primera, la segunda cadeneta. Este punto nos va a servir para dar altura, así que vamos a pasar la aguja en medio de estas dos hebras que se ven aquí, tomando solamente la parte de arriba. Entonces tomamos hebra y el primer punto que vamos a realizar es un punto deslizado. Aquí tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la segunda, que es la que estaba en el ganchillo, y aquí está nuestro primer punto deslizado. El segundo punto va a ser un punto medio alto, entonces vamos a tomar lazada y vamos a pasar la aguja en el siguiente punto. Tomamos lazada y ya tendremos tres orejitas en el ganchillo. Tomamos lazada y vamos a pasarla por las tres. Ahí tenemos nuestro primer punto medio alto. En el siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado, tomamos la hebra y pasamos por la orejita que ya tenemos en el ganchillo. En el siguiente un punto medio alto, tomamos lazada, pasamos por el punto, tomamos lazada, tenemos las tres orejitas en el ganchillo, tomamos lazada y pasamos por los tres, ahí cerramos. En el siguiente un punto deslizado y el que sigue un punto medio alto. Pasamos la aguja, tomamos lazada, tenemos tres orejitas en el ganchillo, tomamos lazada y cerramos. En el siguiente un punto deslizado, un punto medio alto y así vamos a seguir esta secuencia hasta llegar a la última cadeneta. Ya que estamos en el último punto, al iniciar esta secuencia iniciamos con un punto deslizado y para finalizarla también la vamos a finalizar con un punto deslizado. Este es el último punto, aquí ya tenemos el nudo deslizado, ese no lo vamos a usar,
Así que vamos a realizar en este último punto un punto deslizado. Ya realizamos, aquí tenemos el punto deslizado, tomamos hebra y hacemos una cadeneta al aire. Vamos a darle vuelta al tejido. Bueno, vamos a trabajar la tercera vuelta. Aquí realizamos la cadeneta de altura. Entonces tenemos la primera, la segunda cadeneta, que es donde vamos a trabajar, pero solamente vamos a tomar la parte de arriba de la cadeneta, la orejita que está de la parte de arriba. Vamos a tomar, pasamos la aguja por ahí, tomamos la lazada, tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la segunda. Tomamos lazada, en el siguiente punto pasamos la aguja, tomamos lazada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos tres orejitas en el ganchillo y cerramos. Este sería un punto medio alto. Seguimos, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, siempre llevando la secuencia: punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto. Solo estamos trabajando la parte de arriba de la cadeneta. Aquí en este último punto vamos a realizar un punto deslizado. Recuerden que iniciamos con punto deslizado y finalizamos con punto deslizado. Tomamos hebra y realizamos una cadeneta. Esta es la cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido y en el primero, recuerden que esta es la de altura, entonces vendría siendo esta la primera cadeneta, pero a simple vista se ve que es la segunda. Entonces tomamos la segunda y vamos a tomar la parte de arriba de la cadeneta. Seguimos trabajando en ese lado. Entonces el primer punto es un punto deslizado, el segundo punto es un punto medio alto, el que sigue es un punto deslizado y el siguiente es un punto medio alto. Seguimos con la misma secuencia. Entonces un punto deslizado y un punto medio alto, un punto deslizado y un punto medio alto. Y aquí se empieza a apreciar un poco la figura que nos va dando. Miren que es muy bonita. Finalizamos otra vez con un punto deslizado. Ya miren la figura que nos va dando. Son unas hermosas cadenetas. Preciosa, esta puntada es bellísima, bellísima, bellísima. Vamos a medir ya cuántos centímetros tenemos aquí de largo. Ya aquí tenemos 34 centímetros. Pero a medida que vayamos tejiendo, ella nos va dando un poquito más de largura. Vamos a ver. Aquí, ¿sí ven? Ya aquí tenemos 37 centímetros.
sabemos que el último punto fue un punto deslizado porque iniciamos con un punto deslizado. Tomamos hebra y hacemos una cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y vamos a seguir trabajando la parte de arriba, la orejita de la parte de arriba de la cadeneta. Entonces solamente vamos a tomar la segunda cadeneta porque la primera es la altura y sabemos que vamos a realizar un punto deslizado. En el siguiente un punto medio alto y el que sigue un punto deslizado. Así iniciamos esta sexta vuelta. Entonces ya saben, si iniciamos con un punto deslizado, finalizamos con un punto deslizado. Entonces vamos a seguir realizando vueltas con esta misma secuencia hasta llegar a una altura de 23 centímetros. Entonces 23 centímetros de alto con esta misma secuencia. Esta es una puntada bellísima, bellísima, la verdad que queda muy bello este resultado y sé que les va a encantar. Así que vamos a seguir trabajando la misma secuencia, punto deslizado, punto medio alto, hasta llegar a esa altura y cuando regresemos les voy a mostrar qué sigue para la elaboración de este hermoso proyecto. Bueno, mis amores, ya terminé. Ya subimos los 23 centímetros de altura y realicé 23 vueltas. Sabemos que las vueltas varían dependiendo del grosor del trapillo. Puedes realizar las 23 vueltas, a veces te puedes pasar unos centímetros más de alto o puedes realizar menos vueltas y llegar a la altura de 23 centímetros. Lo importante son los centímetros, no tanto la cantidad de vueltas que realices, porque puedes hacer más o menos y darte la misma altura. Entonces aquí vamos a medir, ya aquí tengo los 23 centímetros, miren aquí se ve, 23 centímetros de alto y los 37 centímetros de largo. ¿Qué sigue ahora? Vamos a realizar puntos bajos en toda esta vuelta de este lateral para así empezar a cerrar. Vamos a realizar una última vuelta y esta vuelta la vamos a realizar de puntos bajos sencillos. Entonces vamos a tomar, como veníamos trabajando, la cadeneta pero la hebra de la parte de arriba. Vamos a tomar el primer punto, lo vamos a hacer en la primera y en la segunda cadeneta y vamos a hacer un punto bajo normal, 2 orejitas en el ganchillo y cerramos. De esta forma vamos a realizar esta última vuelta. Puntos bajos sencillos. Aquí vamos a realizar el último punto. A veces no se nota, miren, la cadeneta. No se distingue bien, pero ahí está. Entonces pasamos la aguja, tomamos la hebra y realizamos el último punto. Ya con esta última vuelta hemos terminado esta pieza. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a cortar y vamos a esconder la hebra. Las dos punticas que tenemos aquí, miren, esta y esta, con la ayuda de una aguja lanera. Aquí esta punta, este nudito, es el nudo deslizado de la primera vuelta. Vamos a soltarlo. Y vamos a esconder la hebra. Vamos a hacerlo lo mejor posible para que no se note
Listo. Ahí ya le hemos escondido. Cortamos. Aseguramos con un puntico de silicona. Y de la misma forma vamos a esconder este otro lado. Bueno, ya hemos terminado de guardar las puntas. Vamos ahora a realizar la costura de los laterales. Entonces, a simple vista no se diferencia la costura delante, la que sería la derecha, o la que sería al revés. Pero nos vamos a dar cuenta cuando realicemos los puntos bajos, los normalitos. Entonces aquí vemos, esta es la parte de atrás donde están las lomitas y esta es la parte de enfrente, sería la parte derecha. Entonces vamos a realizar la costura, pero la vamos a realizar así, con la parte derecha hacia adentro, y vamos a tomar la parte de afuera, que es donde están las lomitas, es la que vamos a empezar a coser las costuras. Este es un bolso pequeño, la verdad que aquí no me he gastado el kilo de trapillo, llevo como, miren, esto es todo lo que me ha quedado de una bola de 1 kilo. Pienso que hay como 400 gramos aquí. Entonces vamos a empezar. Para realizar esta costura voy a tomar la aguja número 7. Recuerden que estábamos trabajando con la 8. Entonces vamos a tomar la número 7. Y vamos a realizar costuras. Aquí no necesitamos, bueno, si ustedes tienen a la mano pueden usar marcadores de punto para agarrar las puntas. Pero aquí en este caso no lo voy a usar. Aquí vamos a empezar. Pueden empezar de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Todo depende como quieran iniciar. Vamos a iniciar entonces para asegurar las puntas de arriba a abajo. Y vamos a tomar para realizar la costura. La vamos a realizar de puntos deslizados. Entonces vamos a tomar la primera hebra. La primera orejita que vemos aquí, esta. Pasamos la aguja y tomamos la siguiente. Entonces la aguja pasa justo frente con frente. Tomamos hebra, dejamos una hebra suficientemente larga para esconder y empezamos a tejer puntos deslizados. Pasamos la aguja y justo en la orejita que está enfrente tomamos hebra y pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Seguimos haciendo el mismo proceso. Entonces estamos tomando solamente las orejitas que están arriba y realizando puntos deslizados. Aquí cortamos, dejando un suficiente trapillo para guardar. Sacamos la hebra y escondemos. De este lado vamos a realizar el mismo proceso, pero este lado ya es donde realizamos los puntos bajos. Entonces aquí solamente vamos a tomar, no la que está afuera, porque no quiero que me queden estas orillas dentro. Entonces no vamos a tomar esta hebra, nos vamos a tomar la que está dentro, solamente la que está dentro. Recuerden que aquí trabajamos fue la orilla de la cadeneta, entonces quedaba una sola hebra, y de este lado vamos a coger la hebra que está dentro para que esta no nos quede por dentro. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a tomar la parte de adentro de la cadeneta y de este lado vamos a hacer lo mismo, la parte de adentro de la cadeneta, así, dejando la orilla
fuera. Entonces tomamos hebra, pasamos por la siguiente, solamente las que están dentro, y empezamos a realizar puntos deslizados. ¿Para qué? Para que la costura, cuando demos la vuelta al bolso, se vea pareja. Entonces por eso estamos tomando solamente la parte de adentro de la cadeneta, de ambos lados. ¿Sí ven? Ya esta sería la última. Cortamos. Y cerramos. Ya nos quedan estas puntas que vamos a esconder. Vamos a esconderlas enseguida. Escondo una para que vean cómo lo vamos a realizar para aquellas chicas que son nuevas, totalmente nuevas y apenas están iniciando. Entonces de la parte de adentro de la costura ya guardamos las puntas. Ahora vamos a darle vuelta. Recuerden que tejimos de la parte al revés. Ahora estamos dando vuelta al derecho. Miren, así ha quedado este bello proyecto, este bello bolso. Bueno, ahora vamos a colocar los accesorios y miren esta hermosa asa que realicé de perla. La puedes hacer del color que tú quieras, solamente tomas 2 mosquetones y vas pasando bolitas dentro de un hilo o un nylon y amarras las puntas a los mosquetones. Así puedes hacerla del tamaño que tú desees. La verdad que me parece que esta combinación queda hermosa. Y vamos a usar 2 mosquetones medianos. Estos son mosquetones redondos para colocar nuestra asa. Entonces aquí lo tenemos. Miren la figura que tiene este bolso. Vamos ahora a guardar un poquito en los laterales. Entonces vamos a colocar los mosquetones. Y de este lado de la misma forma. Bueno, ahí vamos acomodando y dándole forma. Para el broche, si desean, le pueden agregar, le pueden colocar un broche de imán. O le pueden colocar uno en cuerito que tape. Miren, qué hermoso. Siempre quedó bastante profundo. Cabe un celular, pero es una hermosa carterita de mano. Bueno, ya hemos finalizado este hermoso proyecto en el día de hoy, pero antes quiero darle las medidas finales.
Esta bolsa quedó con una altura de 17 centímetros y de largo tiene 23 centímetros. Toda ella de largo tiene 23 centímetros. Recuerden que lo que hicimos fue recoger la parte de arriba, pero la podemos sacar y miren, queda una bolsa hermosa y podemos guardar las punticas así y colocarlas. Entonces, para el cierre pueden usar un broche de imán, colocarle un brochecito de imán, o si quieren la pueden dejar así. La verdad que es bastante espaciosa, cabe un celular, caben muchas cosas, la puntada es muy hermosa. Espero que les haya gustado realizar este proyecto. La asa pueden variarla de colores. Algo que sí les quiero comentar, he recibido muchos comentarios, bastantes comentarios, la verdad que les agradezco muchísimo el apoyo. Entre esos comentarios pues hay chicas, yo sé que apenas están iniciando en este proceso o en este mundo, porque esto es un mundo muy amplio de lo que es la puntada, de lo que es el trapillo, de lo que es crochet, tejer. Esto es muy amplio, la verdad. Entonces, para aquellas chicas que apenas están empezando y de pronto este sea su primer proyecto, yo las invito o las animo a que no desistan, a que no se desanimen, a que sí se puede, sí lo podemos hacer, sí lo podemos lograr. No, de pronto no exactamente igual a lo que estamos viendo, a este tutorial, pero a medida de que vayamos poniendo en práctica, de que vayamos aflojando la mano, de que vayamos trabajando, nos van a dar unos resultados que nos van a sorprender. Entonces, si este es tu primer proyecto o vienes realizando otros proyectos y no te quedan exactamente igual al tutorial que estás viendo, no te desanimes, no te desesperes, sigue intentándolo, que yo sé que vas a tener buenos resultados. Otra cosa que les quiero compartir, y es que no se desesperen porque la medida del bolso o del tutorial que están viendo da tanto y a ustedes tejerla les da tanto. No, chicas, todos los proyectos no son exactamente iguales y no lo van a hacer nunca porque estos son trabajos manuales. A pesar de que llevemos la misma medida, la postura de la mano, la tensión que ejercemos no va a ser nunca va a ser igual. Ni siquiera uno que de pronto tiene un poquito más de experiencia, ningún proyecto le queda igual al otro. Entonces las invito a que no se desanimen, a que sigan adelante, a que este es un mundo muy bonito y sobre todo nosotras que de pronto somos ama de casa. Este es un medio que usamos para canalizar de pronto aquellas frustraciones o aquel estrés. Por lo menos yo lo uso mucho para relajarme. Me encanta tejer, siento que me despeja la mente. Y yo sé que a muchas de ustedes les pasa lo mismo. No solamente genera ingresos, sino que también nos sirve de relajante, de desestresante. Entonces yo las invito a que si aún no se han suscrito a mi canal, se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos un proyecto como este. Las invito a que sigan adelante, que sigan poniendo en práctica todo lo que han aprendido. Cada video es una oportunidad de aprender nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevos tips y las animo a que sigan. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor lo dejen en la descripción del video que yo con mucho gusto les estaré despejando las dudas y aquellos comentarios. Bueno, entonces, sin más que decir, espero que les haya gustado este hermoso proyecto que la verdad que quedé fascinada con él. En todos los tutoriales les digo lo mismo, pero la verdad que sí. Para mí, cada proyecto es como si lo hiciera por primera vez. Me emociona igual, aunque ya lo haya hecho muchas veces. Entonces, esa es la pasión que quiero quiero transmitirle a ustedes en cada video. De que sean cada día más pacientes, de que sean constantes, de que sean dedicadas. Y que cada proyecto lleve la marca propia que es la de ustedes. Entonces, nos vemos en un próximo video tutorial. Chao.